económicas. Atención. Caputo. Un poco contando la historia recibida, porque esto siempre pone de alguna manera en perspectiva lo que podría haber pasado y la situación en la que estamos hoy. Como ya ha dicho muchas veces el presidente, hemos heredado la peor herencia de la historia, lo peor de las últimas 3 crisis, del Rodrigazo, de las hiperinflaciones del 89-90 y de la salida de la convertibilidad, ¿no? Piensen que de vuelta en cada una de esas situaciones se terminó en crisis. En este caso le damos la combinación de esas 3 y se pudo evitar la crisis, es decir, recibimos un paciente literalmente en terapia intensiva. Y hoy, digamos, estamos en una situación ya claramente de recuperación. Se le dio un déficit consolidado, y esto es algo que se va a entender mejor hoy, un déficit consolidado entre Tesoro y Banco Central de 15 puntos del producto, 5 puntos déficit del Tesoro, 10 puntos de déficit en el Banco Central. Reservas netas negativas por 11.200 millones de dólares. Esto, para que la gente entienda, quiere decir que no es que ya el Banco Central no tenía dólares propios, sino que incluso se habían vendido los dólares de los depósitos de la gente. Además, enfrentábamos vencimientos inmediatos con el Fondo Monetario Internacional en diciembre mismo, y con el mercado en los primeros días de enero, por lo cual también recibimos el país virtualmente en default con el fondo y con el mercado. Además, había una deuda con los importadores de 60.000 millones de dólares. Esa deuda con los importadores generaba un problema adicional, que es que estaba rota la cadena de suministro de proveedores del exterior con los importadores, lo que generaba una mucha mayor incertidumbre al momento de formar precios, porque claramente no se sabía el valor de reposición, lo que alimentaba mucho más la probabilidad de una hiperinflación. No es entonces, digamos, una casualidad que el 85% de la gente esperaba una hiperinflación, producto de todos estos desequilibrios. Además, teníamos una inflación por encima del 200% anual, particularmente en diciembre la inflación arrancó en el 1% diario, la semana siguiente llegó al 1,5% diario, y como siempre dice el presidente, si tenemos en cuenta la inflación mayorista de diciembre, que fue del 54%, eso daba un anualizado de 17.600. Y todo esto con la mayoría de los precios en la economía, como se dice, pisados. Dólar, combustibles, tarifa, alimentos. Y sobre todo un enorme, como digo, desbalance en el mercado de dinero, entre la oferta y la demanda de pesos. Había 3 bases monetarias en pasivos remunerados, para que la gente entienda lo que eran antes las LEVAX, después fueron LELIX y ahora son pases. Esa fue la situación que se heredó y que claramente requería un programa de shock. Y eso fue lo que hicimos, un programa fundamentalmente basado en una muy fuerte ancla fiscal, ¿no? Fuimos a equilibrio fiscal desde el día 1, algo inédito, porque recuerden que esos 5 puntos de déficit se especulaba con que de ninguna manera podían cerrarse, tal vez 1 o 2 puntos en el mediano plazo, pero definitivamente fue una gran sorpresa positiva el hecho de haber podido cerrar este déficit en el primer mes de nuestra función. Esta, como hemos explicado muchas veces, siempre fue el déficit fiscal siempre fue el corazón del problema, y por eso era muy importante que la gente entendiera este
concepto, porque como dije muchas veces, siempre se le echó la culpa a las consecuencias que ha generado ese déficit fiscal. Siempre se le ha echado la culpa a la inflación, a la deuda, al dólar, y siempre se ha tratado de resolver esas consecuencias en vez de atacar el corazón del problema, que siempre ha sido el déficit fiscal. Entonces nosotros decidimos, con un enorme poder de convicción del presidente de la Nación y un mandato de hacer esto al mismo tiempo que cuidábamos a los más vulnerables, cosa que hemos cumplido. Y como hoy bien decía también el presidente en una entrevista a la mañana, lo hemos hecho también sin generar ninguna, ninguna consecuencia arbitraria negativa contra la sociedad. Es decir, no se hizo ningún plan Bonex como se esperaba, no se generó ninguna crisis para poder tener una recuperación después más sencilla, no se violaron contratos, todo se hizo, digamos, dentro de las condiciones de normalidad. Esto es, como digo, muy importante tenerlo en cuenta porque es el corazón de cómo nosotros pensamos. Ahora bien, como dije, estamos acá porque estamos ya en lo que nosotros consideramos lo que sería la segunda etapa de este plan de estabilización, que consiste esencialmente en ir a emisión, no voy a decir cero, después el presidente del Banco Central lo va a explicar bien, a cerrar la segunda canilla de emisión. Recuerden que tenemos 3 canillas de emisión monetaria. Una es el déficit fiscal, la segunda son los intereses que el Banco Central paga por esos famosos pasivos remunerados, LEVAX, LELIX, PASES, y el tercero es cuando el Banco Central compra dólares, que digamos que es el único efecto, si se quiere, de emisión que no es dañino porque de alguna manera está siendo compensado por mayor acumulación de reservas. Entonces, en la primera etapa se cerró la canilla de la emisión de dinero por déficit fiscal, algo de lo cual se abusó enormemente durante el gobierno pasado, ¿no? Y que generó todo este desbalance y esta inflación que hemos visto y que estamos viendo. En esta segunda etapa, entonces, estamos cerrando el grifo de lo que es el segundo canal de emisión, que es los intereses que el Banco Central paga por los pasivos remunerados. Santiago después va a explicar este proceso en mucho más detalle. Y esto, digamos, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque queremos dar mayor certidumbre y mayor solidez aún al programa económico para que de alguna manera deje de haber ansiedad con respecto a cuándo va a ser la salida del cepo cambiario. Alguno dirá, se están enamorando del cepo. No ese es el caso. Lo que nos hemos enamorado es del orden macroeconómico. De lo que nos hemos enamorado es de no generarle un problema a los argentinos. Entonces, para nosotros, la salida del cepo es una tercera etapa, ¿sí?, que va a ser una etapa de crecimiento y de salida del cepo, en la cual, como ya he dicho muchas veces, no nos hemos fijado una fecha, nos hemos fijado parámetros que esencialmente implican orden macroeconómico, para que cuando hagamos esto estemos nosotros lo más seguros posible que no va a generar ningún sobresalto en la gente. ¿Qué quiere decir sobresalto? Bueno, alguna potencial suba del dólar, que como saben eso genera más inflación,
desempleo, todas cosas que los argentinos ya han visto durante mucho tiempo. Entonces lo que nosotros buscamos aquí es que la gente entienda la robustez de este programa y que esto nos va a permitir, digamos, profundizar lo que hemos venido haciendo, profundizar el proceso de desinflación y de esa manera, como digo, darnos el tiempo que consideremos necesario para que podamos salir también de las restricciones cambiarias cuando las condiciones macroeconómicas estén dadas. ¿Cuánto poco? Gracias. Bueno, un poco hablar, complementar los detalles de qué es esta fase 2 y qué implica cerrar esta canilla y por qué es tan importante cerrar esta canilla, esta segunda canilla de emisión monetaria. Todo esto es un esfuerzo de seguir profundizando el esfuerzo de saneamiento del balance del Banco Central. ¿Qué quiere decir sanear el balance del Banco Central? Al final el Banco Central es el que emite los pesos que todos tenemos en la sociedad y cuanto más sólido sea el balance del Banco Central, más sólido es el respaldo que tienen esos pesos. ¿Qué es un balance más sólido? Es un balance que tiene mejores activos y menos pasivos. Los mejores activos los venimos logrando con la acumulación de reserva hasta ahora. La recuperación por el lado del pasivo es reducir el monto de los pasivos, reducción en términos reales que se viene haciendo de esos pasivos y reducir los intereses que generan esos pasivos sobre el balance del Banco Central. Como comentó recién, los pasivos son principalmente los pasivos remunerados del Banco Central los que generan un problema, que son lo que eran las LEBACs, que después pasaron a ser las LELIQs, que hoy son los PASES. Esos pasivos remunerados pagan intereses y esos intereses se pagan con emisión monetaria. Para darles una idea de tamaño y de magnitud. Cuando comenzamos la gestión, los pasivos remunerados que estaban en el balance del Banco Central emitían el equivalente al 40% de la base monetaria todos los meses. ¿Qué es la base monetaria? Usémosla como un proxy de cuántos pesos demanda la sociedad, cuántos pesos quiere tener la sociedad, la gente en su bolsillo en el agregado. Bueno, todos los meses se emitían 40% de ese monto adicionales solamente como componente de intereses sobre los pasivos del Banco Central. Esto era 2 veces lo que se emitía por el déficit. O sea, los intereses sobre los pasivos del Banco Central pasaron a ser mucho más relevantes que lo que se estaba emitiendo por déficit. Y ahí también se comprometía mucho, algo que voy a comentar un ratito, que es la herramienta esta de la tasa de interés como herramienta de política monetaria. Todas las discusiones de si sube la tasa, se baja la tasa, para el Banco Central empezaba a generar un conflicto, porque si subía la tasa para que el peso se haga más atractivo, tenía que emitir más pesos como resultado de los intereses sobre sus pasivos, que lo hacía menos atractivo. Entonces, era un equilibrio muy fino y muy difícil de lograr. Por eso el foco inicial fue reducir fuerte esos pasivos y aumentar los activos. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar o para terminar de emitir pesos como consecuencia de los pasivos del Banco Central? Sincerando a quién le corresponden estos pasivos. Estos pasivos tienen un origen en el déficit fiscal. En los años mucha explicación del ministro de Economía y del titular del Banco Central sobre la herencia recibida y sobre los logros que el gobierno interpreta hasta acá, ¿no? Básicamente ir a una emisión, en realidad, a cerrar, dijo el ministro Caputo, a cerrar lo que sería la segunda canilla de emisión, ¿no? Que en este caso, para ellos es los intereses por los pasivos remunerativos, de acuerdo a lo que dijo el ministro. A ver, lo que están haciendo, de alguna manera, Gonzalo, ¿cómo te va? Hola, chicos, buenas tardes. Es explicando a partir de ahora cómo está la economía del país y cómo va a estar. Sí, la realidad es que no hubo tal anuncio como estaban anticipando, eso es lo que hace un par de horitas se sabía, porque la eliminación de los pasivos remunerados del Banco Central es algo que la autoridad monetaria viene haciendo, incluso tiene otro instrumento para ofrecerle a los bancos, porque a ver, para que se entienda simple, durante mucho tiempo, sobre todo desde el fin de Cristina Fernández de Kirchner, sí, hasta el final del mandato de Alberto Fernández, los bancos lo único que hacían era prestarle plata al Banco Central, en vez de prestársela a sus clientes. Al bajar la tasa de interés y al buscar reducir los pasivos remunerados, como contaba Bausili, y además también reduciendo títulos, por ejemplo las LEBAC o las LELIQ, esos fondos se fueron hacia
digamos, los clientes. Los bancos le empezaron a prestar plata. Ahora, el Banco Central tenía que absorber ese dinero, ¿me explico?, sin generar emisión y sin generar una escapada hacia el dólar. Por eso también mantenían el cepo. ¿Qué hicieron? Crearon otro elemento que el cual siguen usando los bancos y le permite ir bajando lentamente esos pasivos remunerados. O sea, esa es la canilla que cierran ahora. Claro, que ya la en venían emisión. cerrando. Claro, Pero ¿qué es lo que sucede? Y acá viene la cuestión. ¿Viste cómo alguno de ustedes juega al póker? ¿O al, No. o al truco? Sí, el póker. Bueno, Yo ¿viste, no. ¿viste cuando tenés las cartas y vos te das cuenta que estás jugando con el contrario y le mentís? Sí. Bueno, más o menos esa es la situación que está teniendo hoy por hoy el gobierno con el FMI, con los organismos multilaterales de crédito. Se está midiendo porque básicamente se están dando cuenta que todo lo que es el plan de estabilización le falta una pata. Claro. Porque es que los ingresos no están siguiendo, hay un montón de cuentas que no se pueden pagar y el cepo no se puede abrir. Lo que pasa es que Entonces hay que ver si esto tiene hay hay que ver si esto tiene alguna repercusión el lunes en los mercados. Mirá, Si estos anuncios tienen que ver con un blue que se está recalentando, el blue viene recalentándose. sí, pero más que el blue, el contado con liqui y el MEP. Claro. Ahí Ajá. está el problema. Porque el blue es un mercado, a ver, chiquito, sí, fácilmente manipulable también. Pero las grandes empresas, pensá el G7 en la Argentina o el G6, operan con el contado con liqui y el MEP. Y esos $2 financieros están casi a la par del blue. El contado Entonces, con liqui cerró hoy a casi 1% por arriba. Es decir, fíjate que está, ¿qué? 1.300 cuánto. sí, cerró. está 1.359. Y el blue 1.360. Y el blue, 1.365. sí, 1.365. Están ahí. Sí. Entonces, si vos te fijás, hubo una escalada muy fuerte de los dólares financieros. Y además, junio es el primer mes de la gestión Milei que termina con saldo negativo en la compra de divisas del Banco Central. Todo ese cóctel hace que Caputo y Bausili tengan que salir a generar más expectativas con lo que